Buenas tardes, gente. Aquí traemos un vídeo más al canal y en este caso traemos lo ocurrido recientemente en el Iberoamericano de Ajedrez disputado en España, en Linares, y justamente se disputaba la primera plaza, que es en el primer tablero donde jugaban Daniel García Ramos con las piezas negras y Alan Pichot con las piezas blancas, donde sabemos que Alan Pichot hizo un torneo espectacular, al igual que Daniel Ramos, que hizo una norma de gran maestro, que es una hazaña completamente increíble, y Alan Pichot ganó este torneo ganando esta última partida contra Daniel Ramos. Y nada, espero que disfruten la partida. Empieza con E4 Pichot, justamente sigue con C6, planteando, por así decirlo, la defensa Caro-Kann, D4, D5 y juega E5, que es la variante del avance. Jugada muy interesante para no regalar espacio a nuestro rival. Sigue con alfil F5, siempre sacar el alfil fuera de la cadena de peones y caballo F3. Desarrollemos las piezas de una forma muy. Donde se juega E6 ya con el alfil fuera de la cadena de peones y se juega con C3 evitando posibles inmediatos C5 y ya teniendo el peón de D4 defendido. Se sigue con caballo D7 y alfil E2. Aquí no buscamos el alfil ya que el plan principal es venir con los caballos a molestar a ese alfil de negras, que es lo que ocurre en la partida. Fíjense cómo plantea la partida Alan Pichot. Sigue con A5, caballo D2, A4, intentando molestar, por así decirlo, el flanco de dama, y sigue con caballo F1, donde el plan principal, como hemos dicho anteriormente, era molestar a ese alfil de blanca. Sigue con caballo E7 defendiéndose y caballo G3. Muy interesante en estas partidas que se juega la jugada alfil G4. Fíjense claramente que el plan está muy claro por las ambas partes. Y una cosa muy importante a la hora de jugar este tipo de posiciones. El blanco principalmente tiene sus piezas en el flanco de rey, por tanto buscará una mayoría para atacar por el flanco rey. Sin embargo, el negro deberá buscar una mayoría por el flanco de dama o enrocarse en largo para evitar posibles ataques del blanco. Se juega en roque, caballo F5 buscando un cambio de piezas para tener mayor tranquilidad. Y fíjense que juega la jugada caballo G5, como hemos dicho, para sobre todo enfatizarnos en atacar al rey justamente con jugadas como F4 o cambiando la pieza blanca, que es el alfil de negras exactamente, con lo que pasa en partida alfil por y dama por, y ahora posibles ataques en el punto F7, que es el más vulnerable. Se juega con la jugada H6 y se juega la jugada caballo F5. Se juega la jugada caballo F5 y aquí principalmente se come con el peón de H. Aquí se come con el peón de H porque si te comes el otro caballo, principalmente viene la jugada caballo H3, jugada muy temática para meter el caballo en F4. Y aquí si el negro evita la entrada en F4 con jugadas como G5, vienen ya jugadas como dama G5 que están casi incluso ganando la partida. Y uno me puede decir, ¿por qué está casi incluso ganando la partida? Bueno, nos está metiendo la jugada alfil por G5, ¿no? Entonces estamos perdiendo un peón. Más o menos la única para defender el peón sería alfil G7, ya que defiendo la torre y ahora no me puedo hacer la captura, pero claro, gracias a la clavada de la dama al peón de F7 tenemos jugada E6 donde ganamos una pieza o nos dan mate. Porque si aquí por algún motivo quitamos el caballo, pues nos comeríamos el peón de F7 y sería mate. Por ello, en la partida se elige comer con el peón de H abriendo la columna para futuros ataques a lo mejor y se juega la jugada el caballo G3. En este caso ya tenemos un punto de ruptura con la jugada F4 y F5, cosa que beneficia al blanco y se siente bastante a gusto. G6, esta jugada principalmente es para evitar los saltos del caballo a H5 y seguir molestándolo. Principalmente le da mucho miedo a una jugada temática, como por ejemplo alfil E7, pues jugadas por ejemplo como caballo H5, donde se ve claramente la molestia de atacar el punto G7. Por ello elige hacer G6, evitando todo este tipo de temas, y Alan elige la jugada dama G4 siguiendo presionando el peón. Aquí simplemente alfil E7 y como hemos dicho en este tipo de posiciones, F4 muy importante y atacar por el flanco de rey, donde vemos claramente que el blanco ha llegado antes que el negro, por tanto se queda ligeramente menos. Torre H4, dama F3 y dama B6 buscando contrajuegos por el flanco de dama. ¿Qué tipo de contrajuegos? Pues, por ejemplo, aquí en la partida se juega la jugada, por ejemplo, si en la partida se jugara la jugada peón por, que no fue lo que ocurrió en la partida, ocurre la jugada dama F2, vale, pero si se juega la jugada peón por, fíjense la importancia de ese dama B6, que es lo que tenía planeado el rival, que venía en la fuerte jugada caballo por E5. Ganamos el peón central, defendemos el punto F7 y atacamos la dama. Si la dama se retira F2 para capturar el caballo, pues simplemente torre H7 y no se puede capturar el caballo porque, como tenía calculado Daniel García, pues simplemente Daniel Ramos simplemente le mete en la jugada al alfil C5 y gana una pieza. O la pieza y la dama. Por ello, en la partida se juega la jugada dama F2,
Adam ve muy bien ese tipo de trucos. Come y se enroca en largo, como hemos dicho. Y ahora, para evitar todo ese tipo de ataques por el flanco rey, prefieren enrocarse en largo y así evitarse dolores de cabeza con su rey. Jugar la jugada alfil e3 para evitar esos temas que hemos dicho con caballo e5, caballo por e5, y se juega la jugada torre h7. Jugada muy interesante para defender ese punto f7 que nos está molestando tanto con la dama. Simplemente torre h7, dama e2, para el plan principal, simplemente doblar, por ejemplo, doblar torres en F y seguir presionando el punto F7, que es la debilidad de la posición, y se juega la jugada torre H8. Como podemos ver, tiene que presionar el negro para no jugar a lo que quiere el blanco. H3, jugada buena, y aquí ya empieza a jugar un poco raro Daniel y juega la jugada dama C7, donde no cumple, por así decirlo, un patrón de ataque activo para seguir presionando la posición. ¿Cómo se debería jugar este tipo de posiciones? Pues intentando buscar presionar de una forma más activa. Por ejemplo, aquí se jugaba dama c7, pues yo hubiese jugado la posición, por ejemplo, una jugada como g5. Claro, esto es muy fácil hablarlo cuando uno está en medio de la partida y teniendo un super jugador delante también. Es importante recalcarlo, ¿no? Porque ya, si por ejemplo, digamos con este tipo de jugadas, si no es una jugada como torre f2, pues vendría el plan increíble g4 que probablemente no viene la partida, ya que si simplemente come con dama por g4, tenemos caballo por e5, quitándole el peón activo y no puede capturar porque nos comeríamos el alfil, y si come de peón, pues simplemente viene a jugar como alfil a h4, y como pueden ver la presión del caballo y la doblada de torres es demasiado fuerte, y aquí el negro está muy bien y el blanco tiene bastantes problemas. Porque ingresa una jugada C7 que es bastante más pasiva y esto le da el plan de torre F3. Ya esos planes con G5 no influyen tanto, porque ahora voy a doblar la próxima y el punto F7 está muy débil y su ataque se debilita mucho. Por eso elige la jugada alfil H4, donde presiona al caballo de una forma más fuerte y intenta cambiar piezas para evitar ese punto F7 más vulnerable, ¿no? Sigue la jugada caballo F1, evitando el cambio y reestructurando el caballo para meterlos en puntos como una H2 y presionar el punto F7 de una forma más efectiva. Y aquí se juega una jugada como alfil de 8, que como pueden ver es un error. Pero aquí el negro tiene una posición bastante difícil, ya que como pueden ver el blanco ya está llegando muy rápido a ese punto F7 y tiene todo el dominio de la posición. Aquí simplemente una jugada como F5 ya es también difícil de hacer, ya que simplemente te come y alfil por buscar maniobras de intentar romper con jugadas como E5 y buscar una posición más activa. Por tanto, en la partida se juega la jugada alfil de 8, supongo que también está como un poco a la defensiva Daniel en este caso, pero no es un buen consejo siempre ponerte a la defensiva con este tipo de jugadores porque te aprovechan cualquier tipo de oportunidad, ¿no? Simplemente caballo h2, donde voy a doblar torres en F y el punto F7 va a quedar muy vulnerable y su plan era jugar con F5. El problema de una jugada como F5 y teniendo las piezas muy, por así decir, pasivas, como ha sido la jugada del fil de 8, es que el punto S te va a quedar muy vulnerable y vas a tener que defenderlo. Y fíjate cómo lo castiga. Simplemente come de caballo y alfil F4 buena jugada, donde el punto E6 se ha quedado como una debilidad. Y si no lo defiende, pues probablemente pierda el peón y casi la partida, ¿no? Por ello elige la jugada dama F7, que también hay que aclarar que es un error. Aquí la mejor jugada era la jugada dama B6, pero igualmente con jugadas como dama por E6 era una posición que Daniel no quería entrar, ya que se notaba directamente que el negro está muy mal y casi perdiendo. Y más contra este tipo de jugadores. Por tanto, preferido conservar el material con la jugada dama F7, pero es incluso peor ya que viene la jugada alfil E5 y la clavada es inminente. Fíjense que tenía como plan defender con torre H5 y ahora doblar las torres, pues justamente jugar torre F5, pero no puedes aguantar la carga de piezas ya que te viene un jugador que gana en una, que a ver si son capaces de averiguarlo. Vale, les dejo 10 segundos, a ver si son capaces de averiguar esta jugada que no es muy difícil de hacer. Hay que decir que también Daniel aquí tenía 30 segundos y jugando con un jugador tan fuerte tenía muchísima presión. Y la jugada es simplemente la jugada G4 y aquí Daniel se rindió porque no puede defender la pieza. Y aquí simplemente torre por, dama por, no puede defender la pieza, ya que si hace una jugada como torre F8 casi única para defender la pieza, hay una jugada G5 y gana una pieza completamente limpia y con ello la partida. Bueno, pues la verdad, partidón completamente de Alan, donde se felicita aquí por el super iberoamericano que ha hecho. Y también felicita a Daniel por una norma de gran maestro, que es una norma complicadísima de conseguir y se ha hecho sobre todo 7 de 9, que si ganaba este torneo, ganaba hasta si ganaba esta ronda, ganaba hasta el torneo con jugadores como Paco Vallejo, incluso Faustino Oro, Eduardo Iturrizaga y todos los jugadores tan fuertes que hay, así que tiene un mérito terrible. Y también felicitar a Alan Pichot porque también ha conseguido ganar el campeonato de rápidas, lo que está en una racha espectacular en este tipo de años.
Pues nada, gente, muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, gente.